Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del doctor Felipe Ávila, sociólogo de la UNAM y doctor en Historia por el Colegio de México. Actualmente él es director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y además es coautor de un gran texto sobre la Revolución Mexicana que hizo con Pedro Salmerón, pero también de un capítulo que es de lo que vamos a hablar ahora, del libro que publica el INA, México, Grandeza y Diversidad. Bienvenido, Felipe. Hola, Salvador, qué gusto saludarte a ti y a nuestro amable auditorio. Muchas gracias. Déjeme decirle al auditorio que Felipe y yo nos conocemos desde hace muchos años porque ambos somos zapatólogos. Él trabajó durante mucho tiempo y sigue trabajando el tema zapatista, pero lo que lo impulsó y lo que lo proyectó fue el preguntarse el cómo se dispara el zapatismo, por qué existe en el estado de Morelos un movimiento tan fuerte, tan radical, tan contundente como el zapatismo, estudiando básicamente el periodo maderista del zapatismo. Después él se ha seguido más para adelante con otras cosas. Y en esas mismas fechas yo estudiaba no el arranque del zapatismo, sino cómo sobrevive el zapatismo. Junto con Laura Espejel y la maestra Alicia Olivera. Entonces, a partir de entonces, establecimos muchos diálogos y notábamos algo. Teníamos efectivamente una misma idea de la revolución, pero teníamos distintas opiniones sobre el peso histórico de algunas de las de los acontecimientos y de los sucesos que perfilaron la revolución. Pero para el finales del 2019, más bien a finales del 2020, nos invita el director general del INA, Diego Prieto, a participar en la factura de unos capítulos del libro de Grandeza de México. Felipe y yo decidimos que debíamos juntar más bien nuestra formación en hacer dos capítulos en lugar de hacer un capítulo cada uno. Y entonces empezaron los obstáculos y empezó el diálogo más profundo que siempre habíamos pospuesto, que es cómo pensábamos en los acontecimientos nodales de la revolución. El primero fue la puerta de la historia. Felipe, y en eso ahorita te paso la palabra, Felipe, marca como un acontecimiento fundamental en el inicio de la revolución la publicación del programa del Partido Liberal. Adelante, Felipe. Pues sí, Salvador, tú y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Tengo el honor de considerarte como uno de mis grandes amigos. Tenemos muchos temas en común que hemos trabajado, hemos discutido. Tú me ayudaste cuando yo estaba haciendo mi tesis de doctorado en el Colegio de México sobre el zapatismo. Desde entonces creo que hemos mantenido un diálogo muy intenso, muy respetuoso. Nos ha tocado coincidir en muchos coloquios, en muchas mesas redondas. Hemos compartido proyectos editoriales. Nos has ayudado en algunas tareas del instituto. Has sido parte del consejo técnico del INERM. Y
pues tuvimos también la oportunidad de participar en este proyecto colectivo que nos encargó Diego Prieto. Sí, haces bien en recordar cómo hacia antes de que empezara el invierno de 2019, de 2020 creo, fuimos buscados por Diego Prieto junto con un amplio equipo de investigadores, investigadoras, la mayoría del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para trabajar en este gran texto que acaba de ser publicado. Y creo que es un gran trabajo colectivo, un trabajo que arranca desde pues, los orígenes civilizatorios de lo que hoy es México, prácticamente hasta nuestros días. Y ahí dentro de ese equipo se nos asignó a ti y a mí la tarea de trabajar la parte relativa a la Revolución Mexicana. Recuerdo muy bien cómo nos reunimos, platicamos, tú y yo, todavía no podíamos vernos personalmente, estábamos en reuniones por Zoom y conversaciones telefónicas, y pues sí, en efecto, lo que comenzamos a platicar tú y yo fue cómo abordar esta gran transformación de la Revolución Mexicana, cómo hacer un texto sencillo, pero al mismo tiempo con rigor académico, porque se nos había indicado que fuera un libro de divulgación, un libro que estuviera dirigido al gran público, no a especialistas, y pues ahí el reto era cómo contar una historia que diera cuenta de la importancia que tuvo la Revolución Mexicana, pero que pudiera ser entendido por prácticamente todo mundo, desde niños, niñas, adolescentes, personas adultas, gente que no tuviera una formación académica, pero que estuviera interesada en conocer la historia de México y particularmente la Revolución. Y bueno, desde luego, yo creo, y en eso creo que coincidimos, que la Revolución Mexicana no puede entenderse solamente a partir del llamado a las armas de Francisco I. Madero del 20 de noviembre de 1910, porque una revolución tan exitosa que en 6 meses pudo acabar con el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, yo creo que no surge de la noche a la mañana. Había un ambiente propicio, había condiciones que lo facilitaron. Madero creo que tuvo la capacidad de entender que había una oportunidad para poder llamar con éxito a una insurrección, porque había un contexto que lo hacía posible, porque había un trabajo previo de muchísimos años en donde de manera continua, valiente, una generación, varias generaciones de luchadores sociales, prácticamente desde la última década del siglo XIX y durante la primera del siglo XX, se habían opuesto al gobierno dictatorial de Porfirio Díaz y habían conformado una gran corriente opositora que se aglutinó en el Partido Liberal, y creo que ellos hicieron un gran trabajo de concientización, de denuncia, de formación de cuadros, de pedagogía política, incluso tuvieron algunos intentos insurreccionales fallidos, pero creo que la Revolución Mexicana no se entiende sin la labor de estas decenas de hombres y mujeres opositores que se estuvieron oponiendo al gobierno de Porfirio Díaz a través de la prensa, a través de los clubes liberales, a través de manifestaciones, y que sufrieron pues una gran represión, y muchos de ellos tuvieron que irse exiliados a Estados Unidos para seguir combatiendo desde allá a la dictadura. Entonces creo que sí es necesario como poner esto en claro para que se entienda mejor los antecedentes directos que finalmente permitieron el estallido y el triunfo de la revolución maderista, Salvador. Sí, solamente para
para explicar un poco el contexto de la factura de este capítulo. Los primeros subtítulos son La puerta de la historia, en donde tratamos de explicar el por qué la Revolución Mexicana realmente abre la puerta de la historia moderna del siglo XX. Luego está La fuerza de las ideas, que tiene que ver con esto que tú estás ahorita platicando de todos estos proyectos, programas, decisiones, discusiones, artículos, persecuciones, etcétera, de los grupos opositores al régimen de Díaz, básicamente en la primera década del siglo XX. Y después hay un capítulo que se debe a ti y que, pues, si yo le metí mano fue para estar de acuerdo contigo, que es el por qué hubo una revolución. A mí me pareció que ese aporte tuyo era fundamental, porque pensando como un lector a quien le iban a dirigir este libro, es decir, pensando como un maestro o como un estudiante, lo primero que habría que preguntarse es si simplemente con ser opositor a un régimen que ellos mismos calificaban de dictatorial, pero que básicamente era autocrático, eh, eh, usó poco en realidad la fuerza, si lo comparamos con los regímenes militares de la historia latinoamericana, eh, eh, pero no explica eso por qué fue una revolución. Podía haber explicado un cambio político, podía haber explicado otras cosas. En cambio, tú sí eres muy puntual en decirle a la gente por qué se trató de una revolución. Y eso creo, Felipe, que queda en el libro muy claro. Está efectivamente la génesis del maderismo, está cómo es contra todas las oportunidades que el maderismo triunfa, porque acaban de pasar las fiestas del centenario, que son una gran loa al porfirismo y a esta idea de la historia positivista, en donde don Porfirio era la cúspide de la historia, lo que realmente explicaba que hubiera un progreso, y de repente viene este quebranto. Y a partir de este quebranto, tú explicas la fuerza de las ideas, y a mí me parecía realmente una entrada contundente al texto, porque convence al lector de que siga leyendo la historia de la revolución no como un desfile de acontecimientos en donde se levantan unos contra otros, sino como un movimiento que, a pesar de que fuera conflictivo y de choque, hay una gran coherencia y hay un gran descubrimiento. El descubrimiento es, primero, que a partir de una revuelta de índole política electoral, pues vencer al ejército porfiriano, que está quizá, no sé si fue sobrevaluado o fue poco utilizado por don Porfirio para atacar la revolución. El caso es que en 6 meses termina la revolución, pero entonces empiezan los verdaderos problemas. Es decir, lo que Madero había pensado que era su revolución, no tenía nada que ver con la realidad de la revolución, cómo la revolución se fue descubriendo a sí misma y cómo empieza a llegar a los rincones de todo México las ideas de que las cosas pueden cambiar, pero pueden cambiar ¿para dónde? Y ahí empezábamos tú y yo, ahí sí, a coincidir mejor, empezando con el plan de Ayala. Deben cambiar no solamente las cosas electorales, sino deben cambiar heridas profundas, no solamente del pasado reciente, sino cosas que vienen desde el fondo de los tiempos. En este caso, la relación de los pueblos con las haciendas y la posibilidad de que los pueblos regresaran a tener sus propiedades originales. Eso para el lado de Morelos. Para el lado del norte es otra cosa, y ahí se nota mucho, ahí ahorita nos explicas tú, se notan mucho nuestras lecturas de Frederick Katz sobre la servidumbre agraria y todo lo que trabajó él del porfirismo, y después brinco sorprendente con la muerte de Madero, que es el constitucionalismo, y también se notan nuestras lecturas y nuestras pláticas con Javier García Diego. Platícale un poco a la gente cómo fuimos armando esto. Sí, con gusto, Salvador. Como bien señalas, los dos pensamos que era necesario
explicar por qué había habido una revolución mexicana. Porque en septiembre de 1910, cuando las grandes fiestas del centenario de la independencia de México, el gobierno de Porfirio Díaz parecía estar en el cenit de su poder. Había logrado reelegirse sin mayor problema. El desafío que significó el antireeleccionismo maderista había sido desactivado. Francisco I. Madero había sido encarcelado. Estando en prisión, se celebraron las elecciones en las que Porfirio Díaz se impuso. Y era ya presidente electo y estaba próximo a iniciar el que sería su último mandato constitucional. Y quien hubiera visto las fiestas del centenario en esos días, particularmente los que venían de los países extranjeros invitados, pues jamás se hubieran imaginado que 6 meses después de noviembre de 1910, el porfirismo había sido barrido de la historia, había sido echado del poder por una revolución popular triunfante. Y lo que quisimos hacer en esta parte es explicarle a la gente por qué había ocurrido la revolución, cuáles habían sido las condiciones objetivas y subjetivas, las condiciones internas, pero también el contexto internacional que permitieron que estallara una revolución, que triunfara y que pues diera origen a una nueva etapa en la historia del país. Y creo que lo que tratamos de explicar en esa parte, Salvador, fue cuáles eran los descontentos, los rechazos, las injusticias que había por parte de una parte considerable de la sociedad mexicana en contra del gobierno de Porfirio Díaz, cómo habían sido excluidos de los beneficios del crecimiento económico, cómo había condiciones laborales, condiciones agrarias, condiciones sociales, en donde había sectores que no estaban dispuestos a permitir que esa situación continuara, y cómo hubo un llamado de un líder completamente atípico y excepcional como fue Francisco I. Madero, que prendió en esa llanura que estaba seca y que pues con una chispa se incendió, y que esto pues también se explicaba por toda esta preparación, toda esta denuncia y esta formación de conciencia y de cuadros que habían hecho los opositores liberales desde 20 años atrás. Y en efecto, la revolución que se desató a partir del llamado de Madero fue una revolución muy distinta a la que Madero había soñado. Madero pensaba en una revolución de clases medias de las principales ciudades de la República. Creía que su movimiento electoral, que había sido muy exitoso en 1909 y 1910, se iba a convertir en un movimiento armado, y que todos esos clubes maderistas, antireeleccionistas, iban a tomar las armas y iban a poder escindir al ejército federal, y en unas cuantas semanas iban a obligar a Porfirio Díaz a renunciar. Y bueno, pues lo que ocurrió a partir del 20 de noviembre fue una cosa totalmente distinta. Madero nunca se había imaginado en lo que iba a ocurrir, y lo que pasó fue una enorme insurrección agraria de grupos, sobre todo campesinos, de grupos rurales, que no estaban en el radar de Francisco I. Madero y de los principales líderes maderistas, y que sin embargo hicieron suyo el llamado a la insurrección y se levantaron con sus propios motivos, sus propios recursos, y destacaron a sus propios líderes. De manera que la revolución que realmente ocurrió, pues no se parecía mucho a la que Madero había proyectado.
Y esta revolución fue tan masiva y tan extensa en buena parte del territorio nacional que desbordó la capacidad de represión del ejército porfirista, que fue absolutamente rebasado. El ejército porfirista se tuvo que concentrar a vigilar las principales ciudades, algunas de las haciendas más grandes, los nodos ferrocarrileros, pero fue incapaz de combatir y controlar a una insurrección que estaba desperdigada en miles de lugares del amplio territorio nacional. Y por eso fue que en 6 meses Porfirio Díaz tuvo que renunciar. Pero en efecto, Salvador, como señalas, el triunfo de la revolución maderista no fue el final del proceso, sino más bien el comienzo de una nueva etapa, porque a partir de la renuncia de Porfirio Díaz y del establecimiento de un gobierno interino que iba a realizar las elecciones de las que saldría electo Francisco I. Madero como presidente constitucional, pues muchos de los problemas que la insurrección maderista había puesto en el tapete, pues no se habían resuelto, y tardaría todavía mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, una nueva fase de la revolución más amplia, más sangrienta que la primera, para que pudieran finalmente concretarse. Y en eso, pues tú y yo también tenemos muchas coincidencias, porque el zapatismo que apareció desde la insurrección maderista se convirtió en un factor clave que le dio continuidad y que radicalizó el proceso, porque se negó a entregar las armas hasta que los pueblos no recuperaran sus tierras, y pues esto lo que produjo fue una ruptura entre este que era el movimiento más radical del maderismo, el más militante, el más combativo, y que pues llevó a una ruptura entre Francisco I. Madero y el que tú y yo hemos trabajado y conocemos muy bien, Salvador. Sí, Felipe, y también ahí empezamos a platicar mucho sobre algo que el recordado Francisco Pineda hacía mención, pero que también muchas veces escuchamos a quien ha sido nuestro maestro y profesor en esto, que es Javier García Diego, que tiene que ver con la intensidad de la guerra. Efectivamente vienen todos estos levantamientos, pero la revolución hasta antes de la muerte de Madero era una guerra en realidad de baja intensidad, eran muchas palabras, eran muchas discusiones, era mucha inquietud política, aparecía en los diarios, la inestabilidad que contrastaba con los festejos y todas estas loas de 1910. En 1911 y 12 contrastaba la situación del país en términos de la violencia revolucionaria, pero que era de baja intensidad, comparada con la que se inicia a partir de la guerra que contra la sociedad mexicana inicia Victoriano Huerta y los grupos más duros del ejército mexicano, que no todos los federales fueron partidarios de Huerta. Pensemos Felipe Ángeles y pensemos en muchos otros que se van, algunos con el zapatismo, otros con el villismo y otros tantos más con el constitucionalismo. Y ahí sí empieza la guerra de alta intensidad. Ahí la guerra civil sí se vuelve una cosa totalmente contundente, porque afecta a las poblaciones civiles en su cotidianidad. Y eso también lo alcanzamos a ver en una parte pues corta, pero creo yo que muy bien explicada, que titulamos Padecer el trastorno de la guerra. Y entonces nos metimos a platicar algo que, por supuesto, requerirá seguramente diálogos más adelante entre tú y yo y quizás con algunos otros historiadores dedicados a este asunto,
que es el debate por la República. Mucha gente explica el periodo que va del huertismo, sobre todo el final del huertismo, y la separación entre los constitucionalistas de Carranza con la división del norte y la autonomía zapatista y el coqueteo con Villa, se manejara como si estuviéramos viendo en realidad una pugna entre personas, cuando lo que se está debatiendo es el ser de la República. Creo yo que en el capítulo que metemos, en el subtítulo que metemos, el debate por la República, explicamos exactamente el sentido de la guerra entre los revolucionarios, porque explicas, y se explica muy bien, que el zapatismo le da el tono social a la revolución, que el maderismo le da el tono político, que Carranza recoge muchas inquietudes de todos lados para ir haciendo y armando lo que va a ser después la Constitución, que dentro del mismo carrancismo se van formando los cuadros que van a ser los gobernantes de los años 20 y 30 y que van a llevar adelante la revolución. Lo vamos, creo yo, construyendo con cierta finura, pero la clave de la revolución está en cómo pudimos redactar el debate por la República. Es decir, aquí sí está las ideas que definen a la República como una República federal con sus tres poderes y con el poder ejecutivo a la cabeza, contra una República con tres poderes, pero con el poder y la asamblea básicamente tomando el poder ejecutivo o teniendo como ejecutivo a una persona nombrada que fuera solamente un operador político. Eso que parece muy fino, en realidad es la base del México del siglo XX y del siglo XXI, y que se resuelve con la Constitución de 1917. Es decir, si no hubiera sido por este proceso que va del 1914 a 1916 y luego 17, en realidad probablemente hubiéramos regresado a la idea de república de Benito Juárez, una república liberal pero centralista y sin un control político como el que la revolución alcanza a ser, y con un propósito de funcionamiento social por parte del gobierno. Creo yo que ahí es donde discutimos mucho más, en donde pensamos mucho más en nuestro público, Felipe, más que entre tú y yo y de qué estábamos de acuerdo y qué no. ¿Cómo les podemos explicar a la gente que la revolución fue importante? ¿Cómo podrías explicarnos ahora tú, pasando ya un año de que entregamos este texto, el que realmente este era el corazón de este capítulo? Sí, Salvador, yo creo que tienes razón al narrarlo de esta forma. En efecto, el maderismo representaba una revolución política, el establecimiento de una república democrática en donde el pueblo pudiera elegir libremente a sus gobernantes y donde a través de la elección libre de sus representantes pudiera haber buenos gobiernos que hicieran buenas leyes y que resolvieran los graves problemas que tenía el país. Madero era un profundo demócrata, consecuente, y sin embargo, la dimensión social de la revolución se la comenzó a imprimir el zapatismo, y la influencia del zapatismo se extendió mucho más allá del Ejército Libertador y de las zonas que controlaba, porque permitió que otros movimientos de otras regiones, sobre todo después del asesinato de Francisco I. Madero, se y le imprimieran también un contenido mucho más radical que el que había impulsado el maderismo, incluso desde el gobierno. La segunda etapa de la revolución, que comienza después del golpe militar de Victoriano Huerta, es una etapa muy en donde los grupos revolucionarios que se conforman y que dan pie a
tres grandes ejércitos populares, el constitucionalista, el villista y el zapatista. Madero de haber dejado prácticamente intacto al ejército federal y a las instituciones, al marco jurídico y a buena parte de las relaciones sociales, y sí llevan la revolución hasta sus últimas consecuencias. Entre 1913 y 1916, creo que estos ejércitos revolucionarios llevan a cabo una gran transformación económica, política, social y cultural, porque en las regiones que controlan expropian a las clases propietarias, acaban con el gobierno local, establecen un nuevo orden jurídico de facto, establecen un control centralizado de la economía, organizan la guerra a partir de controlar el gobierno y los recursos de sus zonas de influencia. Y después, en 1914, ya una vez que la dictadura huertista es derrotada, hay un intento de unificación de estos tres grandes ejércitos revolucionarios en la llamada Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, y sin embargo no pueden ponerse de acuerdo y se produce una fractura y una terrible guerra civil entre los revolucionarios. Pero yo creo que lo que ocurre durante este periodo es que se está definiendo un nuevo proyecto de nación, un proyecto de nación que surge de la revolución y que ya no puede repetir lo que era México antes de este proceso armado. Creo que la República Liberal Juarista y sobre todo el Estado oligárquico porfirista fueron barridos por la revolución en 1913, 1914 y 1915. Y entonces, cuando ya finalmente triunfa una corriente revolucionaria sobre las demás, que fue el constitucionalismo, pues es el constitucionalismo el que se encarga de dar forma jurídica e institucional a este proyecto de nación que surge de la propia revolución y que se plasma en el Congreso Constituyente y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se promulga el 5 de febrero de 1917. Creo que la Constitución es entonces la Constitución que fija las bases para una nueva república, para un nuevo proyecto de nación. Un proyecto de nación en donde los sectores populares son protagonistas centrales, en donde ellos son los que con su influencia, con su movilización, con su lucha, permiten que el contenido social de la revolución se exprese en los tres más importantes artículos de la Constitución Política, que son el tercero sobre la educación, el 27 sobre la reforma agraria y la soberanía nacional sobre los recursos naturales, y el 123 que plasma en este artículo las reivindicaciones laborales más importantes del movimiento obrero mexicano desde mediados del siglo XIX y que van mucho más allá de lo que habían logrado reivindicar buena parte de las organizaciones laborales de la época, ¿no? Yo creo que sí, en efecto, la Constitución refleja un nuevo proyecto de república, una república con un profundo contenido social, con un compromiso del Estado acerca de las demandas populares y un Estado que emerge como el rector y el árbitro del conflicto social, pero también como propietario. Después de 1917, el Estado mexicano toma en sus manos el control de las ramas productivas estratégicas. Y esto no se entiende y no hubiera sido posible sin la revolución y sin todas estas ideas que se fueron desarrollando y que se fueron condensando y que se fueron expresando
y que fueron hechas suyas por los diputados constituyentes, y creo que en efecto marcan el inicio de una nueva etapa en la historia del país. Sí, así es. Déjame hacer un paréntesis para recordarle a nuestro auditorio que estamos platicando sobre la factura de los dos capítulos que tienen que ver con la revolución y los primeros gobiernos revolucionarios del libro Grandeza y Diversidad que publicó el Instituto Nacional de Antropología e Historia y que va dirigido a los estudiantes y a los maestros de la secundaria y la preparatoria. Y estamos platicando Felipe Ávila y su servidor, autores de estos dos capítulos, de cómo se armó y cómo fuimos estructurando esta visión de la revolución, tratando, como bien lo han presentado otros autores y también el director general del INA, de que no se trata de una visión oficial de la historia. De hecho, esto que acabas tú de platicar de cómo es la guerra la que define efectivamente en el debate, pero quedan las ideas y esas ideas se vuelven a debatir en el Congreso Constituyente en estos 100 días que hace en México, incluso a contracorriente de lo que Carranza estaba pensando, y que llevan indefectiblemente a un cambio social y político que se va a resolver en los siguientes 20 años, incluso que lleva a algo que había sido absolutamente pues inimaginable apenas en los últimos meses del porfirismo, que es la desaparición de las haciendas como unidades de producción, pero también de la oligarquía porfiriana y de cierta manera de pensar al gobierno mexicano. Los siguientes temas fueron los 100 días que hicieron México y un último que es el que da entrada al segundo capítulo, el segundo capítulo que se llama La disputa del poder y las instituciones de la revolución. Este último subtítulo es el poder ejecutivo, ¿es un presidente o es un caudillo? Ese debate causó la muerte de Venustiano Carranza por un lado y 8 años después la de Álvaro Obregón, y en el ínterin una rebelión muy ruda, que es la revolución de la Huertista. Y entonces empezamos el otro capítulo, que es cómo viene el declive de Venustiano Carranza, su idea de proponer a un civil en el poder ejecutivo, la idea que tienen los revolucionarios de sí mismos, sobre todo los revolucionarios militares de sí mismos, la unificación revolucionaria y entonces el periodo constructor, la construcción de instituciones, la fundación de la Secretaría de Educación Pública, el empezar a pensar que la salud pública es parte de las tareas del gobierno, la educación infantil como plataforma del desarrollo de México, el papel de los muralistas como difusores del discurso de la revolución, el que en este discurso de la revolución aparecen protagonistas que hubieran sido inimaginables en la estética porfiriana, que son los campesinos, los indígenas, las mujeres, las maestras, los ingenieros. Eso es lo que va construyéndose un poco día con día, Felipe. Y eso me parece que es lo que nos llama a explicar este segundo capítulo en su parte constructora. Después vamos a ver también el vaivén político. En esta parte constructora, yo me acuerdo que tú haces una muy buena explicación de los sucesos que van desde la muerte de Carranza hasta la presidencia de Plutarco Elías Calles. Haznos un balance general, por favorcito. Sí, Salvador, con gusto. En efecto, cuando se promulga la Constitución y comienza el gobierno constitucional de Venustiano Carranza, a pesar de que era el primer jefe del ejército constitucionalista, era un hombre convencido
de que México no podía seguir siendo un país gobernado por militares. Y en la sucesión de Venustiano Carranza en 1920, él hizo todo lo posible por impedir el arribo al poder del máximo caudillo militar de la revolución, que fue Álvaro Obregón. Venustiano Carranza impulsó a Ignacio Bonilla, que era un civil que había sido uno de sus colaboradores más cercanos, que era un personaje relativamente desconocido, pero que Carranza apoyó con toda la investidura de su poder presidencial, porque quería impedir que Álvaro Obregón, que representaba al militarismo, al que Venustiano Carranza, igual que Madero, consideraba como uno de los peores males en la historia de México, que no llegara al poder. En esa sucesión, pues Carranza perdió la vida. Era imposible en el México de 1920 impedir que el principal caudillo de la revolución, una revolución hecha por militares, en donde los militares eran el actor principal de la vida política nacional, no se hiciera del poder. Era imposible y era suicida, como en efecto ocurrió. Y después del derrocamiento de Venustiano Carranza, bueno, el máximo caudillo de la revolución, el general Álvaro Obregón tomó el poder y comenzó entonces la construcción de nuevas instituciones y los intentos por llevar a la práctica los avanzados postulados sociales de la Constitución mexicana. Durante la década de 1920, viéndolo a la distancia, pues creo que sí tenemos que advertir un claro proceso de reconstrucción de las instituciones y del entramado político a partir de un pacto social nuevo, en donde Álvaro Obregón es, sin lugar a dudas, el artífice, porque desde su gobierno, los grupos campesinos, las organizaciones laborales, se organizan en partidos políticos y entran a formar parte del nuevo gobierno, de la administración federal, de los gobiernos de los estados, y tienen una interlocución privilegiada con el poder público. Es decir, las organizaciones sociales, a través de sus representantes, se convierten en parte de la nueva clase política que domina al país desde entonces. Y sin embargo, bueno, hay muy importantes avances en este proceso de institucionalización, sobre todo pues con la Secretaría de Educación Pública, que es la encargada, bajo la conducción de José Vasconcelos, de no solamente establecer un nuevo sistema educativo nacional, con una concepción universal y al mismo tiempo nacionalista y asentada en nuestras más profundas raíces históricas, que creo que el sistema educativo nacional que todavía hoy tenemos, más de 100 años después, descansa sobre los cimientos que Vasconcelos construyó. Y también hay que destacar pues la muy importante labor que hizo la Secretaría de Educación Pública para ir forjando la nueva identidad nacional, la identidad de las mexicanas y los mexicanos después de la Revolución y a lo largo del siglo XX, a través de múltiples manifestaciones artísticas y culturales. Está después, bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, la creación del Banco de México, la creación de las leyes secundarias, reglamentarias, del artículo 27 y del artículo 123, la Ley Federal del Trabajo. En fin, creo que la década de los 20 es muy rica en este periodo de construcción, en este proceso de construcción de instituciones, y sin embargo sigue enfrentando múltiples problemas
Hay la rebelión escobarista de 1923-24, en donde la mitad del ejército se rebela contra Álvaro Obregón para tratar de impedir que su sucesor sea Plutarco Elías Calles. Sí, la de la huertista. Sí, la de la huertista. Sí. Sigue habiendo problemas con los grupos católicos, está la guerra cristera también del 26 al 29, está el asesinato de Álvaro Obregón. En fin, este proceso de construcción de instituciones es un proceso complejo que tiene avances, pero en donde también pues muchas de las conquistas de la revolución no son satisfechas plenamente, sino hasta la década posterior, que es otra parte de los capítulos que nos tocó escribir así. Sí, bueno, sí quiero hacer aquí mención que le damos un especial lugar al levantamiento cristero, no como se ha estado manejando tradicionalmente, como si fuese una suerte de reacción a la revolución, sino como si fuera una revolución, como lo que fue, creemos, una revolución paralela de una parte de la geografía mexicana que había tenido un desarrollo distinto y cuyas necesidades políticas y sociales eran distintas a las del centro y del norte de México, y entonces tienen entrada a la historia a través de la pugna entre el gobierno de Calles y la iglesia. Entonces, cómo esta pugna cupular acaba dando origen a una guerra con objetivos muy particulares, algunos de ellos de utopías católicas, pues que no se habían visto quizás desde el siglo XIX en México y en algunos lugares de Latinoamérica. Estoy pensando en Brasil, por ejemplo, pero que en México, desde los levantamientos de Libertad y Fueros y estas cosas que fueron muy localizados, no se había tenido una guerra tan de amplio espectro como la de 1926 y 29, y que termina finalmente con un arreglo entre la Iglesia y el Estado, los que lo originaron, y dejan que los grupos campesinos y rancheros que se habían levantado vayan resolviendo sus necesidades ya con los gobiernos revolucionarios en particular. Creo que esa parte hilamos fino porque una buena parte de nuestros lectores van a ser gente de Michoacán, de Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, las zonas cristeras, que habían sido como hechas a un lado de la historia hasta que Alicio Olivera las rescató en los años 60, y luego Jan Meyer, que fue también tu maestro, y que le fueron dando un carácter y un perfil muy particular. Nosotros la ingresamos en el proceso de guerra revolucionaria como si fuera una guerra, una revolución paralela con fines muy propios, totalmente distintos, pero que está ligada a la historia de México, y no en balde su dirigente militar principal había sido un miembro del Estado Mayor de Victoriano Huerta. Es decir, de alguna manera se van reuniendo los distintos grupos que estaban sueltos. Hubo jefes villistas que después fueron cristeros, pero hubo curas que fueron curas guerreros como los que habían sido en la época insurgente. Es decir, la guerra cristera acaba también cristalizando, como la revolución misma, elementos que tienen parte de historia inmediata y una gran parte de una historia profunda. Y le damos un lugar especial, y le damos ciertamente un peso también al destino de la utopía zapatista, que a pesar de que no habían ganado la guerra, pareciera que sí la ganaron, y la ganan desde el punto de vista político, precisamente con las políticas de reforma agraria de Obregón un poco, pero de Calles, y después con Lázaro Cárdenas, que es lo que viene a cerrar este capítulo, que es la entrada a la historia contemporánea de México, el cardenismo, con todo lo que eso significa. En primer lugar, lo anunciábamos al final del primer capítulo nuestro,
con el debate entre el caudillo y el presidente, y que acaba ganando el presidente gracias a la labor política de Lázaro Cárdenas. La segunda, un tipo de presidente distinto, un presidente que recorre todo el país, que escucha a todo el mundo, que le da entrada a los grupos indígenas, a la educación popular, que funda el Instituto Politécnico Nacional, expropia a las compañías petroleras y funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia con una coherencia intelectual, porque todas tienen que ver con el artículo 27 constitucional. En fin, la entrada, la puerta de entrada a la historia moderna de México y al cierre de capítulos de esta historia de la que estamos hablando, de esta historia centenaria, que va creando heridas que no van cerrando, los va cerrando Lázaro Cárdenas, de tal manera que lo que haya sucedido en los últimos 70 años ya son asuntos que tienen que resolver nuestras generaciones. La generación de la revolución hizo lo que hizo y resolvió sus propios problemas. Me parece que ese es el sentido que le dimos a estos dos capítulos, dejar una puerta abierta a la historia para el pasado reciente, pero como si la Revolución Mexicana tuvo un sentido y no fue simplemente una historia fracasada. ¿Nos escuchas, Felipe? Sí, me sacó esta cosa. Sí. Y entonces, ya casi me tengo que ir a otra reunión. No, ya terminamos. ¿Ya? Terminamos, okay. Ya nomás dale el cierre y yo acabo dando un cierre de 2 minutos. Ok. Pues sí, en efecto, Salvador, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Yo creo que el cardenismo es la condensación de la Revolución Mexicana desde el punto de vista de los principios sociales. Es un gobierno que lleva a cabo la más amplia reforma agraria, una serie de medidas en todos los ámbitos que configuran un país distinto. Creo que el cardenismo, sin lugar a dudas, es la culminación de la Revolución Mexicana desde el punto de vista social, y que el cardenismo es el gobierno que sienta las bases institucionales, jurídicas y políticas de lo que va a ser el México del siglo XX. El México que va de 1940 a finales de ese siglo no se explica sin las reformas y transformaciones que llevó a cabo el gobierno de Lázaro Cárdenas, y es justamente con esto lo que cerramos estos 2 capítulos, Salvador. Y simplemente para terminar, decirle a nuestro público que hay unas cédulas complementarias de nuestras explicaciones hechas por Lilia Venegas, Delia Salazar, María Elisa Velázquez, una cita de John Womack, y con eso amarramos una historia que escribimos a manera de puente. A nosotros, a Felipe y a mí, nos tocó hacer el paso de la historia porfiriana y del siglo XIX a las puertas de la historia contemporánea, que ya serían de la autoría de gente que se dedica mucho más a los análisis políticos más modernos. Felipe, pues no me queda más que darte las gracias por esta participación y dar por terminado este programa a nombre de Radio INA, y que fue posible gracias a la participación de Felipe Ávila, doctor Felipe Ávila, director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radioina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la realización,
la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción y grabación, Eva Aníbaldo Morales. En la edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.